Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 y pues este está conformado por Dani Isaí Padilla Domínguez y por su servidor Carlos Eduardo Vázquez Gutiérrez. El día de hoy nosotros les vamos a hablar más que todo del control de convencionalidad y constitucionalidad. Por ello que mi compañero les empezará con la primera pregunta. Buenas, mi nombre es Dani Saúl Padilla Domínguez. Mi número de cuenta es 2022-360-373. Para dar inicio, vamos a empezar con la primera pregunta que nos dice ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Bueno, el bloque de constitucionalidad, este es un conjunto de normas que no solo incluye la constitución de un país, sino que también otros principios y tratados internacionales que ese país ha ratificado. Es como si fuera un paquete de reglas fundamentales que en el país debe de seguir. Este bloque nos asegura que tanto las normas nacionales como las internacionales sean respetadas de igual forma. Un ejemplo sería de que imaginemos que en un país hay una ley interna donde nos permite la discriminación por género, pero ese país ha firmado un tratado internacional que dice que todos tienen derecho a ser tratados de igual sin importar su género. En este caso, el tratado internacional es parte del bloque de constitucionalidad y debe de prevalecer sobre la ley interna y así asegurando que la constitución y los derechos humanos sean respetados. Con la siguiente diapositiva, compañero. Ahora bien, la siguiente nos dice que ¿qué es el control de constitucionalidad? Bueno, este es un proceso en el que se revisa si las leyes y las acciones del gobierno se ajustan a lo que dice la constitución de un país. Básicamente es un mecanismo que asegura que el gobierno no haga cosas que vayan en contra de las normas más importantes del país, ¿verdad? Que son las que están en la constitución. Supongamos que un país aprueba una ley que prohíbe la libertad de expresión. El control de constitucionalidad se usaría para revisar esa ley y ver si se viola el derecho a la libertad de expresión, que sabemos todo que está protegida por la Constitución. Si la ley no se ajusta a la Constitución, los tribunales pueden declararla inconstitucional y así poderla invalidarla. La siguiente diapositiva, compañero. Ahora nos habla de qué es el control de convencionalidad. Esta es una obligación de los jueces de que deben de asegurar que las leyes y las decisiones de un país estén alineadas con los tratados internacionales, sobre todo de los derechos humanos, y así que son ratificados por dicho país. Que la Corte Internacional de los Derechos Humanos estableció que no solo se debe cumplir con las leyes nacionales, sino también con las normas internacionales de los derechos humanos. Bueno, sería un ejemplo de que un juez debe resolver un caso sobre la libertad personal y existe una ley que lo limita excesivamente, debe de verificar si esa ley es compatible con los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y sobre todo los políticos. Si la ley es incompatible, el juez debe aplicar el tratado internacional. Siguiente diapositiva, compañero. Esta pregunta nos habla de que ¿quiénes hacen el control de la convencionalidad? Bueno, lo deben realizar todos los jueces y autoridades judiciales de un país. Esto incluye a jueces, tribunales nacionales, quienes deben de asegurar que sus decisiones sean bastante compatibles con los tratados internacionales de los derechos humanos. Podemos decir de que un tribunal que decide sobre la libertad de expresión debe revisar si la ley nacional respeta todos los tratados internacionales ratificados por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si no es compatible, debe aplicarse el tratado internacional. Esa es mi participación y los dejo con el compañero Carlos. Bien, continuando tenemos pues qué significa
que el control de convencionalidad pueda ser realizado en ex oficio. Bien, el control de convencionalidad ex oficio significa más que todo que los jueces nacionales estén independientemente más que todo de que las partes lo soliciten o no, ya que pues están obligados a verificar si las normas internas son compatibles pues con los estándares más que todo o con los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues este principio fue destacado más que todo en el caso que hubo de Almonacid Arellano y otros versus Chile, que se dio en 2006. Y la Corte nos señaló que pues la obligación de los jueces nacionales, los jueces y los tribunales de los estados, pues ellos deberían pues interpretar y aplicar las leyes internas en concordancia con la Convención Americana y con sus estándares, ya que incluso sin que las partes lo aleguen, esto incluye dejar de aplicar más que todo normas internas que sean contrarias a la CADH. Otra que todavía era una justificación, ya que nos derivaba del artículo 1.1 de la CADH, que obligaba a los estados a garantizar más que todo, pues, que los derechos fueran reconocidos tanto en la convención y que se pudiera adoptar también medidas necesarias, pues, para hacerlo efectivo. Y en cuanto al ex oficio, pues depende de que las partes más que todos invoquen el control de convencionalidad, ya que, pues, este es un deber, pues, propio del juez que se le da para garantizar el respeto de los derechos humanos, ya que, por ejemplo, en el caso de Almonacid Arellano, la Corte señaló más que todo que los jueces chilenos debieron analizar si las leyes de amnistía eran contrarias a la convención, y si lo eran, pues debían abstenerse de aplicarlas sin necesidad de que alguien lo pidiera explícitamente. Es por ello que el control de convencionalidad ex oficio implica que los jueces actúen proactivamente, pues para que se garantice el derecho interno y se ajuste a la CADH y también los estándares interamericanos. Bien, seguidamente tenemos en qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. Este consiste más que todo en que la obligación de adecuar la legislación interna para realizar pues el control de convencionalidad fue más que todo abordada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En los diversos casos, más que todo se destacó pues, al igual que en la pregunta anterior, pues el de Almonacid Arellano y otros versus Chile, ya que pues la Corte establece que los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen la obligación pues de ajustar más que todo su ordenamiento jurídico interno a los estándares de la convención para que pues esto se pueda garantizar más que todo su plena eficacia, ya que pues esto nos va a derivar de los artículos del artículo 1.1 y también del artículo 2, porque este nos habla del deber de adoptar las disposiciones de los derechos internos de la convención. En cuanto a la implicación de la obligación, pues tendríamos que se da una revisión y una adecuación de normas internas, ya que los estados deben identificar y deben reformar las leyes, las prácticas y las disposiciones internas para que sean compatibles con la convención o que dificulten su aplicación. También hay una jerarquía de la convención, que la CADH debe tener pues preeminencia sobre las normas internas, especialmente si estas últimas son contrarias a los derechos humanos o son reconocidos pues en el sistema interamericano. También tendría un control de convencionalidad ex oficio, ya que la Corte pues enfatizó que los jueces nacionales, como parte del poder público del Estado, pues ellos tienen el deber de realizar este control para que se aseguren que las normas internas sean interpretadas y también sean aplicadas conforme a la CADH. En cuanto al desarrollo del caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile, pues en este caso la Corte más que todo declaró incompatible con la CADH una ley de amnistía que pues obstaculizaba la investigación y también la sanción de las violaciones graves de derechos humanos, por lo que se indicó que el Estado tenía la obligación, pues, de derogar o de modificar más que todo dicha ley, ya que impedía el cumplimiento, pues, de la obligación y garantizar los derechos humanos. Es por ello que, pues, los jueces nacionales, pues, debieron haber realizado, pues, el control de convencionalidad para inaplicar la norma de amnistía en el caso concreto. Luego tendríamos, pues, qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte IDH con el control de convencionalidad. Bien,
aquí pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene más que todo una vinculación directa pues con el control de convencionalidad, ya que pues este nos establece que los estándares interpretativos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, estos deben ser más que todo aplicados por los estados partes, ya que pues esta relación fue desarrollada en varios casos, siendo particularmente relevante pues el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile, y también hay otros casos como el de Gelmán versus Uruguay que se dio en 2011. En cuanto a la vinculación entre la jurisprudencia de la Corte y el control de convencionalidad, tendríamos que pues la Corte IDH como intérprete final de la CADH, pues según el artículo 62 de la Convención Americana, la Corte pues es el intérprete autorizado de la misma, ya que por lo tanto su jurisprudencia más que todo nos va a establecer los parámetros para determinar si una norma interna o una práctica estatal es compatible con la CADH. También se nos da una normativa interna que sea ver sus estándares interamericanos, ya que en casos como los de Almonacid Arellano, la Corte más que todo subrayó que las autoridades nacionales, incluidas las judiciales, deben interpretar y deben aplicar las leyes internas de manera coherente, así con la Convención y su jurisprudencia. Cuando una norma interna sea incompatible, pues el juez más que todo va a tener que realizar un control de convencionalidad y se va a tener que abstenerse de aplicarla. También se nos da pues una obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana, ya que en Gelmán versus Uruguay, la Corte más que todo reafirmó que los estados no solo están obligados a cumplir las sentencias emitidas contra ellos, sino que también están obligados a considerar pues los criterios establecidos en otra sentencia, ya que pues reflejan el alcance y el contenido de los derechos consagrados de la Convención. También tendríamos lo que es el control de convencionalidad del oficio, ya que en Almonacid Arellano, la Corte más que todo desarrolló que todos los jueces nacionales van a tener el deber de ejercer el control de convencionalidad, incluso si las partes no lo solicitan, más que todo utilizando como base los estándares fijados por la Corte IDH. También tendríamos una responsabilidad de los estados, que los estados más que todo tienen la obligación pues de garantizar que sus jueces y sus tribunales nacionales apliquen la jurisprudencia de la Corte IDH al ejercer el control de convencionalidad, lo que implica capacitación y una adecuación normativa. Es por ello que en el ejemplo del caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile que se dio en 2006, en este caso pues la Corte sostuvo que la ley de amnistía chilena era contraria a la CADH y también que los jueces nacionales tenían la responsabilidad de no aplicarla pues al resolver casos de violaciones de derechos humanos, calculando más que todo que en los criterios pues jurisprudenciales de la Corte IH sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y la incompatibilidad de las leyes pues daba una amnistía con los derechos humanos. Es por ello que podríamos decir que la jurisprudencia de la Corte IDH más que todo es fundamental pues para el control de convencionalidad, ya que esto proporciona los estándares interpretativos que deben guiar a los jueces nacionales, ya que esto pues nos aseguraría una uniformidad en la protección de los derechos humanos más que todo, y esto nos obligaría pues a los estados a interpretar y aplicar su derecho interno de manera congruente. Y por último tendríamos pues el que dice analice las siguientes sentencias de la Corte Interamericana, el caso Pacheco León y otros versus Honduras y el caso Cagua Fernández y Honduras. Bien, en este podríamos decir que en el caso Pacheco León y otros versus Honduras, que se dio en 2017, este caso abordó más que todo pues de la ejecución extrajudicial del político y periodista Ángel Pacheco León que ocurrió en 2001 y también la falta de investigación efectiva por parte del Estado hondureño. Entre los hechos relevantes está que Ángel Pacheco León fue asesinado y pues las investigaciones sobre su muerte fueron deficientes e ineficaces. También se identificaron pues graves falencias en el acceso a la justicia por parte de los familiares, incluyendo pues las demoras injustificadas y la ausencia a una investigación imparcial, ya que aquí más que todo la Corte concluyó que Honduras más que todo violó los derechos a la vida que se dan en el artículo 4, también a las garantías judiciales que se dan en el 8 o a la protección judicial de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En cuanto a las reparaciones impuestas que dieron aquí, pues hubo una investigación, una sanción, ya que se ordenó más que todo al Estado a continuar y a concluir de manera efectiva la investigación del asesinato para que así se pudiera identificar, se pudiera juzgar o se pudiera sancionar a los responsables.
También se dieron reparaciones económicas, que se hubo un pago de indemnización por los daños materiales e inmateriales a los familiares de la víctima. También hubieron medidas de no repetición, que aquí más que todo fue que se implementaron programas de capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad y para los fiscales. Y hubo un reconocimiento público, ya que se emitió pues un acto de reconocimiento pues de responsabilidad internacional. En el caso de Cagua Fernández versus Honduras, que se dio en 2009, este caso pues se centró en el asesinato del ambientalista y la defensora de los derechos humanos, Blanca Yanet Cagua Fernández, en 1995. Y en la falta de investigación efectiva por parte del Estado, fue que se dio esto. Entre sus hechos relevantes, podemos decir que Cabo Fernández pues, fue asesinada mientras trabajaba pues, en la defensa del medio ambiente, ella enfrentándose a los intereses económicos que estaban relacionados con la explotación de recursos naturales. Es por ello que Honduras también no cumplió con su deber de proteger a sus defensores de los derechos humanos y no llevó a cabo una investigación adecuada de los hechos, ya que la Corte concluyó que también pues el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales o incluso a la protección judicial. Es por ello que se dieron varias reparaciones impuestas, así como la investigación y la sanción, que pues se realizó una investigación seria y efectiva pues para investigar y sancionar a los responsables del asesinato. Igual se dieron reparaciones económicas y medidas de no repetición y en cuanto también hubo una conmemoración pública, al igual que el caso anterior. En cuanto a la incidencia, pues en el derecho interno de Honduras, la reforma institucional y legislativa, pues las sentencias impulsaban la necesidad de adecuar la legislación interna para que se pueda pues garantizar investigaciones eficaces y se pueda proteger más que todo a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas. Esto pues incluiría que se pudiera fortalecer las capacidades del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, ya que así se podrían generar precedentes vinculantes que exijan modificar más que todos los procedimientos para que se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos de justicia y de la reparación. También se necesita hacer un fortalecimiento del marco de protección, ya que la adopción de medidas de no repetición fomenta más que todo la creación de políticas públicas para que se pueda proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, también que se pueda proteger a los grupos, especialmente que son vulnerables aquí en el contexto hondureño. Otra que podrían hacer es la capacitación y la concienciación, que obligaron al Estado pues a desarrollar programas de formación en derechos humanos para que los funcionarios judiciales y los de seguridad tuvieran un impacto en la cultura nacional del país. También se va a hacer una reparación a las víctimas, ¿no? Que debería haber las indemnizaciones económicas y los actos de reconocimiento público de responsabilidad, pues se deberían fortalecer en cuanto al derecho a la reparación integral de las víctimas, sentándose pues así un precedente para cuando haya caso futuro. También debería haber pues una visibilización de la problemática, ya que ambas sentencias aquí se colocaron pues en la agenda nacional e internacional y de los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos y también los periodistas en Honduras, lo que pues se presiona pues más que todo al Estado a presumir un rol más activo en su protección. Es por ello que podríamos concluir que las reparaciones impuestas por la Corte IDH en estos casos no solo busca reparar a las víctimas, sino que también buscaría incidir en la transformación estructural del sistema hondureño, ya que así podría exigirle más que todo la creación de un entorno jurídico e institucional que garantizara los derechos humanos y no solo la repetición de las violaciones. Bien, eso sería todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias por su atención.